Vamos. Bueno, pues Gracias. muchas gracias a todos quienes nos siguen acompañando, tanto por la sesión abierta por Facebook como también por Zoom. Y en efecto, ahora tenemos la mesa número 11 sobre corporeidades en las artes. Y tenemos tres ponencias. Una titulada Dimensiones expresivas del movimiento corporal en la danza, la presencia, que estará expuesta por Daniela Aguiñiga Gutiérrez, quien es parte de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de México. La segunda ponencia, la experiencia artística y la resignificación de la corporalidad, a cargo de Guadalupe de la Cruz Aguilar Salmerón, quien es parte de la Universidad de Guanajuato del Campus León, México. Y finalmente, la apuesta de los cuerpos, estrategias de activismo artístico y resistencia en la Venezuela del socialismo del siglo XXI, a cargo de Renato Bermúdez Dini, quien es investigador independiente de México. Pues bien, algunas recomendaciones para facilitar también el trabajo de mi compañera que me están colaborando en esta oportunidad, que es Claudia. Al momento de hacer las preguntas, por favor, identifiquen a quién va dirigida la pregunta. En este caso, si es para Daniela, Guadalupe o para Renato, a fin de que sea mucho más fácil identificar el conjunto de preguntas que faciliten el trabajo de quienes están a cargo también de la moderación de esta segunda parte. Pues bien, hecha esta solicitud, les pido por favor que nos pongamos pues predispuestos para escuchar esta mesa número 11 y pues le cedo la palabra a Daniela Aguiñiga Gutiérrez, quien nos va a hablar sobre las dimensiones expresivas del movimiento corporal en la danza, la presencia. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se le escucha muy bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por aceptarme en estas conferencias. Y bueno, mi participación tiene el título de Dimensiones expresivas del cuerpo en la danza, la presencia. Y bueno, este tema surgió sobre mi sistematización con la que me titulé en la universidad y realicé una pequeña investigación con una obra en la que experimento, pongo a prueba y creo unas pequeñas formas diferentes de hacer danza, ya que me parecía importante el aspecto sensorial en ella. Y bueno, eso es como el contexto, mi información, mucha de la información es a partir de los resultados que tuve de esta experiencia con la obra, los resultados que tuve como parte del proceso con la investigación que llegué a realizar, con reflexiones. Y mi idea general con la que comienzo sería identificar que la danza está construida de diferentes aspectos, como por ejemplo en coreografía nos ejemplifican que se constituye del movimiento, del ritmo, del espacio, en ocasiones de música, de escenografía, vestuario. Entonces estos aspectos van construyendo la danza, son aspectos como en general que construyen la danza. Pero bueno, desde una perspectiva un poquito más sensorial, yo estaría hablando de más aspectos. Voy a compartir pantalla. Espero se vea. Voy. Aquí está. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, esta es una foto de esta obra que realicé. Y bueno, entonces la creación de danza pues se crea a partir de diferentes experiencias, diferentes ideas, son proyecciones de aspectos que nosotros quisiéramos externar, ya sea de poner como en situación ciertos ideas, ciertas preguntas o solamente este aspecto que mencionaron
en la mesa pasada, cosas visuales que son atractivas para los externos. Y bueno, en este caso, aquí yo ejemplifico como algunas obras y de los elementos que les comentaba que vamos utilizando en la danza, que son escenografías. Aquí una muy emblemática de las obras de Pina Bausch, en la que ella usa su escenografía y es muy icónicas sus imágenes de sus obras. Estas otras obras que, por ejemplo, hablamos también de iluminación en la escena, que es importante para llevar una atmósfera hacia la danza. Y bueno, pero yo voy como un poquito más allá. Trato de ir, sí, como en los aspectos de lo que construye la danza, como estos elementos con lo que se construye coreografía, podría decirse. Yo me voy un poquito más allá y pienso y los nombro como ecosensoriales que suceden en la danza. Los ecosensoriales yo los estoy poniendo como estos aspectos, ¿sí? Que utilizamos, por ejemplo, iluminación, música, vestuario, utilería como escenografía, el espacio en sí donde estamos, y estos se convierten, como son objetos del mundo, son recibidos por nuestro cuerpo a partir de los sentidos. Y a partir de los sentidos es que nosotros los interpretamos, llevamos a cabo nuestra percepción para estar dándole un cierto sentido a lo que estamos viendo o estamos escuchando, lo que estamos presenciando en el acontecimiento, en el fenómeno de la danza. Y en este caso yo estoy haciendo como 3 divisiones en las que hablo primero lo que sería el espacio, que es el espacio donde sucede la danza, la plaza, el teatro, un salón de danza, la calle, en el espacio en el que sucede, en el contexto, en el punto geográfico donde está sucediendo sería el espacio, y que es un acontecimiento o un entorno que no se controla, ya que ciertos espacios tienen vida propia, hay circulación de carros, hay circulación de personas, vendimias callejeras, o sea, hay ciertos aspectos que no controlas. Esos aspectos son el espacio donde pones tú tu obra, donde pones tú la danza. Y está otro aspecto que se llama, o que yo lo llamo como la estimulación, que son estos objetos que son preparados específicamente para nuestras obras, para la obra que estemos realizando, que pueden ser elementos, luz, humo, algunos objetos que pueden ser, he visto obras que usan sillas, pueden usar cuerdas, resortes, o sea, existen como muchas cosas, y que estos complementan el dar sentido a lo que se está tratando de expresar o se está tratando de compartir con la obra que se está presenciando. Pero esta estimulación, esta sí es elegida y es controlada. Entonces, esa es la diferencia entre el espacio y la estimulación. El espacio no es controlado, la estimulación es controlada. Y el último, que es el aspecto en el que me voy a estar enfocando el día de hoy, es lo que le llamo como evidencia o presencia. La evidencia, presencia, será lo generado puramente desde y con el cuerpo, ya que el cuerpo es un agente vivo. Él emana ciertas expresiones naturales biológicas que son muy difíciles de quitar. Y en esta también hago un pequeño análisis en lo que es un cuerpo, sí, que es un cuerpo que expresa, el cuerpo que hace el movimiento, el cuerpo que hace la danza, está como en dos polaridades, que es la que nos mencionaban hace rato, la compañera Zaira, que sería un cuerpo visual. Este cuerpo visual trabaja desde mi perspectiva, desde lo que yo he trabajado con mi experiencia y mis reflexiones, es este cuerpo que trabaja la técnica, la forma, el pensarse si está saliendo bien, si está coincidiendo mi movimiento con el otro, cronométrico todo el asunto, que esté todo coordinado. Y hablando como de la presencia, tengo esta imagen como referencia.
cuando nosotros estamos en clases de danza, por si alguien no ha tomado clases de danza y le están llevando hacia una presentación, piden mucho de que ten presencia y está un chiste local, o no sé si sea tan local, entre unos compañeros de la universidad, es que cara de contemporáneo y pones una cara de seriedad, de sobriedad, así como la que tenemos en esta imagen, en la que pues es una pequeña idea de proyectarme más allá de mí mismo, más allá del espectador que está apreciando lo que estoy haciendo, pero termina siendo un aspecto visual de mí, porque es mi gesto, es mi cuerpo. Y sí, puede ser que en algún punto, por ejemplo, en la danza flamenca, se le llama el duende, el duende es esta energía que se siente, que sale de ti y que te mueves por ti mismo, que no pareciera que no estás moviéndote por ti mismo, pero es algo un poco difícil. A quienes no tenemos experiencia en esa danza tanto, es difícil de apreciarla. Entonces, es un tanto aspecto más visual que un aspecto más sensorial, más allá de lo visual. Y por otra parte, estaría el cuerpo sensible. El cuerpo tiene diversos planos o matices de expresividad y por lo mismo dan distintos grados de conciencia o sensación recibida que se incluye a la danza. Entonces, por ejemplo, pongo algunas imágenes básicas. El sudor. El sudor es un agente del cuerpo que sale del cuerpo por cierta actividad física y es un aspecto que no quizás sea muy agradable para las personas, pero es un aspecto en el que sí nos podemos llegar a relacionar o a darlo a conocer ante el otro. Este aspecto, por ejemplo, me genera sensaciones de temperatura, sensaciones pues en la piel porque es líquido, sensaciones de humedad, sensación de pues movimiento, porque a veces hay tanto sudor que el movimiento genera que este sudor salga más de mí y se vaya a otro lado y puede ser que haga hasta un tanto camino de un recorrido por donde pasó el bailarín, puede dejar un cierto caminito, una estela de por donde pasó y ese sudor es otra manera como de recordarnos por dónde pasó. Y, como por ejemplo, esto que digo del movimiento, la estela que sucede con el movimiento surge ya sea por rapidez o por lentitud. Es inevitable que cuando alguien se mueve cerca de ti sientas estas brisas de aire o que se mueven ciertas zonas, por ejemplo, algunas telas o, por ejemplo, el cabello que se mueve. Entonces, son como aspectos que muy, muy debajo están creando cierto material que se podría estar utilizando o que podría ser de significado o podría ser una herramienta para la danza, que podrían ser como elementos más allá. La que deja este movimiento, este aire que genera, es parte de algo, más bien puede ser parte de algo dentro de la danza. Y bueno, también estaré hablando de esto que lo llamo como presencia. Lo relaciono yo personalmente quizá como un recuerdo. Lo relaciono ya que esta presencia que llegamos a tener o no los bailarines en escena tiene mucho que ver con que seas visto, y si eres visto vas a ser quizá recordado en algún momento porque dentro de todo lo que estaba sucediendo estabas tú como foco por X cosa que estuvieras haciendo o no haciendo. Entonces yo relaciono lo que es la presencia con el recuerdo. Por ejemplo, aquí Ruiz
Ruiz Estud, hago una cita, nos dice que no puede haber percepción real y efectiva que no se encuentre intervenida por los recuerdos. Y esto es muy claro porque en ninguna experiencia, en ninguna actividad que estemos nosotros, ninguna actividad, ninguna acción que estemos realizando nosotros, tienen que estar inmiscuidas con nuestros sentidos, ya que con estos sentidos es con quienes nos estamos comunicando, con quien nos estamos relacionando con el aspecto, con el mundo exterior. Y bueno, en esta parte, bueno, yo me hago muchas preguntas a partir de pensar que la presencia puede ser recuerdo. Yo empecé a hacerme este tipo de preguntas como ¿cómo puedo generar yo una presencia? ¿Cómo puedo generar presencia? Y bueno, aquí cito en las tesis de Olvera, la creación no comienza en la obra, sino en el cuerpo mismo que es creado por el bailarín y que se autodefine. Para mí esto es un parteaguas para abrir la creación, para abrir todas estas posibilidades de experimentar de maneras en las que podemos nosotros como bailarines, como creadores, generar sentidos, generar recuerdos, generar presencias en nuestras obras que podamos llegar a estar o crear. Por ejemplo, existen algunas obras de las cuales yo recuerdo porque se generó una presencia en mí en las que ponían flores y las flores generaban un aroma y esta para mí creó un sentido y se generó el recuerdo o este aroma, yo ya lo tengo un poco vinculado con la obra la que fui a presenciar. Y bueno, por ejemplo, también esta investigación comenzó relacionando la presencia con el recuerdo. Me empecé a preguntarme, empecé a investigar a partir de pues aceptar o más bien como vislumbrar qué era lo que yo recordaba de la danza, de todas las obras a las cuales he asistido, o la mayoría, que de hecho me di cuenta que he ido a más, pero no suelo recordarlas todas porque la presencia de la obra, la presencia de las personas que estaban, no me generaban cierta o demasiada atención como para tenerlas en mi memoria. Por ejemplo, esta que les digo de las flores, la recordaba por las flores. Otra que quizá a veces no es como toda la obra, sino como son escenas específicas en las que se detona algo, ya sea de una manera sensorial, por ejemplo, estas flores, en otra, tuve el placer de que estuvieran comiendo una tostada en escena, entonces era un aspecto bastante rico el ver este tipo de escenas. Y bueno, con esto quisiera generar una cita que nos dice que, aquí está, que la imagen es efectivamente menos que la cosa y por ello más cerca de la materia. Un poquito más explicado, ya relacionándolo con la danza, es que sí puede ser que aceptando un tanto que la imagen obviamente tiene su gran peso, pero como nosotros tenemos nuestra experiencia con objetos que en ocasiones están en escena y al verlos en escena podemos evocar esta experiencia sensorial más allá de lo visual. Entonces, por ejemplo, si ahí está, por ejemplo, el ejemplo específico que estoy diciendo de la tostada, yo tengo la experiencia previa de haber comido, de haber tocado, de haber saboreado una tostada, de haber escuchado cómo truena al estar partiéndola, de estar masticándola. Entonces, mi experiencia va aún más allá de solamente ver que alguien se está comiendo una tostada, sino que yo puede ser que me esté incluyendo a esa experiencia y puede ser que eso genere un poco más de ¿cómo puedo decir? Como más de peso, más de sentido hacia quien lo está presenciando. Y yo estaría proponiendo como pequeñas conclusiones en que pues esta
presencia se genera a partir de una conciencia corporal o una propiocepción. Yo estaría a favor de, sí, a un cuerpo propioceptivo como un cuerpo sensible y sentido por el otro, saberme sentido. Por lo tanto, sería bueno que al saber yo que soy un cuerpo que se siente, sería favorable que sea como un tanto consciente de cómo huelo, de cómo me visto, de cómo me acerco, ese tipo de cosas también creo que son aspectos muy específicos, muy detallados, en los cuales nosotros podemos encontrar un poquito más de valor, un poquito más de riqueza en nuestras obras, ya que esos detalles a veces son los que generan la presencia y que generan la parte del recuerdo a las obras. Yo estaría como no tanto a favor en el cuerpo propioceptivo, en el que saber si, cómo me estoy moviendo, cómo se siente, si estoy haciendo bien relacionado con la técnica, o si es un tanto eso, dependiendo, por ejemplo, del estilo de obra que estemos haciendo. Obviamente las formas van a importar, pero a veces podríamos ir un poquito más allá y sí, enfocarnos en hacer la forma como lo deseamos, como lo practicamos, pero sabernos como un cuerpo sensible ante el otro. A partir de esto, yo empecé a generar como una pequeña guía a esta Daniela, propiocepción, ya ya estamos a que me di tiempo. cuenta, Ya sí, estamos en la hora, me Daniela. di cuenta que, pues, perdón, Que ya estamos en la hora, Daniela. es, Ya estamos sí, viendo los bueno, ya 22 nada más minutos. para, sí, ya nada más, bueno, si quieren leer las preguntas, que son como invitaciones a que ustedes estén llevando esta propiocepción, qué detona en mí como eco sensorial o abstracto cuando estoy estática, qué encuentro cuando estoy en movimiento, qué tanto percibo en otros cuerpos estos ecos, qué efectos causa en mí cuando detecto los ecos de los otros, qué genera mi movimiento, desde qué punto de vista o perspectiva se detona algo, cuándo es que suceden estos ecos en mí y en el otro, dónde, con qué y para quién. Y bueno, ya no me dio tiempo de en presentarles un pequeño video de la obra que presenté, pero pues ya no hay tiempo. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu intervención. Y pues es el turno de Guadalupe de la Cruz Aguilar Salmerón. ¿Está por ahí, Buenas Guadalupe? tardes, sí, yo soy. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Mm, Ya se ve, ¿verdad? Sí, Sí, se ve, se ve. Ok, muy bien. Bueno, yo quiero compartir con ustedes cómo es el hecho de que la experiencia artística facilita la resignificación del cuerpo o de la corporalidad. Y bueno, tenemos como punto de partida el establecer relaciones entre lo que es la experiencia artística como proceso eh, para la resignificación de esta corporalidad. Entonces, partimos del paradigma psicoanalítico, donde el arte como experiencia estética se realiza a través de los procesos de percepción. Es decir, como decía nuestra compañera anterior, de la conciencia corporal y de la sensación recibida, ¿no? Entonces, y cómo esta percepción amplía la sensibilidad del sujeto con respecto a su realidad interior y a su realidad exterior. Y esto es una dualidad muy interesante y bueno, vamos a ver por qué. Entonces, el objetivo de esta ponencia es exponer cómo estas relaciones entre los procesos humanos y la experiencia artística, cuando son articulados con intención, pueden dar lugar, ¿no?, a disolver bloqueos de la personalidad y de la creatividad
y a la corporización estética y a la recuperación creativa a través del desarrollo de esta percepción. Y bueno, considero que esto es importante porque la experiencia artística promueve caminos flexibles para la expresión del sí mismo de muchas maneras. De otra manera, si no aparece esta posible expresión del sí mismo, se convertirían en una descarga energética hacia lo contrario. O sea, hay todo un impulso que vendría siendo detenido, contenido, y entonces se convierte en energía contraria que agrede a la persona y puede convertirse en diferentes fenómenos, incluso llegar a la represión, ¿no? Entonces, todas estas acciones son inconscientes y se manifiestan en diversos bloqueos, ya sea somáticos o afectivos. Entonces, sin embargo, cuando esta energía encuentra salida mediante el fenómeno de sublimación, es decir, para este caso que estamos trabajando con la experiencia artística, cumple diferentes funciones porque realiza el deseo facilitando desbloqueos psíquicos, facilitando la recuperación creativa y facilitando la expansión de la percepción. Estas acciones simultáneamente también promueven la resignificación del cuerpo. Entonces, bueno, podríamos decir que la tradición psicoanalítica ha adoptado sin reservas el supuesto de que todo proceso anímico, podríamos decir emocional, es regulado automáticamente por el principio del placer. Nos regimos por el principio del placer. Entonces, esta tradición considera que en dichas situaciones siempre se pone en marcha una tensión displacentera que requiere ser, como a manera de necesidad, que requiere ser satisfecha. Entonces, esta solamente finaliza cuando se orienta la disminución de esta, ¿sí? O cuando se genera placer. Entonces, siempre que aparece una necesidad, un vacío, una situación de crisis, se genera una energía en el inconsciente. Esta energía siempre establece una relación entre el cuerpo y el alma, es decir, entre nuestra corporalidad y todo nuestro sistema anímico emocional. Entonces, de manera que si nosotros sentimos angustia, en el cuerpo se refleja la angustia. Si nosotros sentimos alegría, el cuerpo refleja esa alegría. Pero también cuando el cuerpo tiene síntomas, no sé, como gripe, como cansancio, cualquier sintomatología también incide directamente en nuestro estado anímico. Entonces, esta condición energética opera en dos dimensiones, la somática y la anímica. Entonces, y crea relaciones constantemente. Dice Freud, es un concepto fronterizo que siempre se debate entre lo anímico y lo somático. Y bueno, como decíamos, se origina de una necesidad y se moviliza energéticamente en el individuo y solo termina cuando obtiene satisfacción. Entonces, esto solo se realiza cuando la energía se dirige a una meta individual, familiar, social o culturalmente que se considera adecuada. Esta necesidad solo se puede satisfacer a la luz en la relación con los demás. Si no se considera adecuada esta meta, entonces se dirige a otros destinos, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? ¿Cómo es que operamos? Entonces, esta fuerza se define en términos de pulsión. Esta fuerza posee 4 diferentes fases características o elementos que la componen y es importante comprenderlas porque cada una tiene una función. Entonces, esta pulsión siempre da lugar a diferentes destinos y que solamente
uno de todos aquellos destinos permite la transformación. La transformación, es decir, crear estos desbloqueos psíquicos, recuperar la creatividad, ampliar la percepción y crear registros resignificando la corporalidad. Entonces, tenemos que decir, bueno, para Freud, que estos 4 elementos es la fuente, el esfuerzo, la meta y el objeto. Y bueno, vamos a explicar muy básicamente qué son. La fuente es la ubicación en el cuerpo donde se origina esa pulsión, ¿sí? Y esta, además de en el cuerpo, se experimenta en la naturaleza anímica, en mi estado de ánimo, ¿sí? El esfuerzo se refiere a esa cantidad de fuerza o energía que necesita la pulsión para movilizarse y realizarse. La meta de esta pulsión es el fin último de la pulsión, es decir, es el componente que satisface este objetivo. Entonces, el concepto fundamental es fundamental para comprender la sublimación, porque el fenómeno de sublimación, que es el único fenómeno o mecanismo de defensa que es capaz de resolver las situaciones, porque cambia, la meta siempre cambia de trayectoria, entonces se supone la sublimación de esta meta. El cuarto elemento es el objeto, y es prácticamente el objeto es donde se realiza la meta. Podríamos decir que entonces si yo tengo el impulso de crear, aparece la necesidad de creación, hay una fuente interior que detona una fuerza, ¿sí? Que lleva un impulso que me lleva a crear. Entonces, yo puedo crear un conflicto, pero también puedo crear una solución. La sublimación es la capacidad de elevar el objetivo a una dignidad superior. Entonces, en vez de crear un conflicto o de estancarlo o de reprimirlo, la pulsión, cuando es sublimada, entonces me permite crear un objeto artístico, una expresión dancística, una escultura o la transformación de una idea o crear ciencia o transformar a través de ciertos escritos algunos conceptos e innovar. Entonces es la condición de la creatividad. Para Freud, este objeto, ¿sí? Que hablamos en este caso de un objeto artístico, es donde se realiza la meta. Laplanche, por su parte, dice que también puede ser, ese objeto puede ser una persona o un objeto específico, incluso puede ser parte del propio cuerpo. Y ahora que hablábamos un poco de la danza, bueno, el objeto también es un sujeto y de alguna manera expresa y realiza la meta, ¿no? La primera intención. También podría ser un elemento intangible o materializado en la realidad, ¿no? Para Lacan, dice, el yo es un objeto, cumple una función imaginaria. Por esto también se podría decir que el objeto es un sujeto. Y bueno, entre estas relaciones, ambos se encuentran en permanente configuración, es decir, el objeto como objeto artístico se puede seguir transformando indefinidamente y el sujeto también. El sujeto nos seguimos transformando de manera permanente. Bueno, hasta que llegara un punto en que se definiera que no fuera posible en el caso del objeto, ¿no? O en el caso del sujeto que llega a la muerte, sino todo el tiempo se encuentran en constante configuración y si no es de manera material, es de manera conceptual. Entonces, además, añade Lacan, el objeto en cualquiera de sus representaciones es un lugar que elige la imaginación donde se resuelve la pulsión.
Entonces, nosotros elegimos nuestro objeto a partir de las posibilidades que elige de alguna manera nuestra pulsión, y es donde realizamos el objetivo o la meta. Entonces, es en el objeto donde el sujeto, al realizar la meta, pues descarga toda la energía pulsional y entonces la tensión cesa, ¿no? En todo acto creativo, si no cesa la tensión, la pulsión continúa hasta no ver realizada en el objeto, pues toda esa energía, ¿no? Que requiere ser expresada. Y entonces suceden cosas en el camino. Estamos hablando de su mejor condición, que en este caso sería la sublimación. Sin embargo, podría esta pulsión no ser satisfecha. Este impulso creativo podría no ser satisfecho y entonces se orienta hacia otros destinos y se aloja en el cuerpo en formas distintas. Por ejemplo, en forma de trastorno hacia lo contrario, en la vuelta hacia la persona propia o en formas de represión. Por ejemplo, el trastorno hacia lo contrario significa que la pulsión se regresa, es decir, no se realiza, se convierte en pasividad. Su contrario es la fuerza opuesta, entonces se estanca en forma de pasividad. Y la pasividad necesita mucha energía para quedarse ahí, ¿no? Como tal. Por otro lado, si no realizamos la experiencia artística o el proceso creativo, también puede tomar otro camino, y es la vuelta hacia la persona propia, que se refiere a cuando la pulsión reemplaza un objeto independiente y opta por la propia persona. Es decir, hay un estado de autoagresión. Entonces, como no puedo ir hacia allá, esa fuerza se desvía y se queda alojada en mí con esa misma nivel de fuerza. Y la otra es la represión, que sucede cuando ante cualquier estímulo externo, la pulsión se queda en una disyuntiva entre una huida y un juicio. Nosotros, cuando juzgamos una pulsión, entonces la reprimimos. Entonces, siempre que aparece un juicio de valor en torno a un primer estímulo, se genera una represión. Ahora, en estas tres condiciones es posible, a través de precisamente de los procesos creativos o de la experiencia artística, darle salida y entonces transformar la energía y crear un objeto artístico. Esto generaría pues una transformación. Entonces, porque además esta energía estancada en cualquiera de sus formas, pues somatizamos, como ya lo vimos, porque estas relaciones son estrechas y directas. Entonces, toda forma de somatización, pues es una pulsión reprimida, convertida en el trastorno en lo contrario o convertida en vuelta hacia la persona propia, ¿no? Sin embargo, cuando facilitamos la sublimación, también quiero decir que la sublimación se aprende, ¿no? Los artistas, de alguna manera, es un proceso nato que pueden expresar. Sin embargo, por distintos bloqueos de la creatividad y distintos aspectos que se han reprimido, podríamos no saber sublimar o no saber transformar, ¿no? Freud en algún momento decía, bueno, es que sublimar es una condición de personas inteligentes, ¿no? Y son quienes llevan de alguna manera la punta de lanza en el desarrollo de la cultura, que en este caso los define como los científicos, los intelectuales y los artistas. Dice, difícilmente alguien podría aspirar a las condiciones que ellos tienen
Pero bueno, me atrevo ahora a contradecir a Freud. Es posible aprender la sublimación. ¿Sí? Es la capacidad que tenemos de transformar la realidad y siempre en un nivel superior de lo que fue creado esa condición, ¿no? Entonces, en estos términos podríamos decir que la sublimación es un mecanismo de defensa y es el único camino eficaz para, como defensa contra el sufrimiento. ¿Sí? Y bueno, este consiste en trasladar las metas que vimos pulsionales a un destino superior, siempre superior, porque si no nos empantanamos. Es decir, la pulsión en su destino de sublimación aparece como un proceso también simbólico donde se satisface y se encuentran significados. Podríamos decir también que la sublimación es un cambio en la postura subjetiva y es un fenómeno de transformación. Y entonces, tengo una gráfica donde se puede explicar de manera más clara. Entonces, la pulsión aparece, esta energía de transformación aparece cuando hay deseo, necesidad, cuando se genera una crisis o una realidad que impera una transformación. Entonces aparece la fuerza, ¿no? Pulsión, que quiere con esa energía hacer una transformación, moverse, posicionarse en otro espacio. Entonces, podríamos decir que aquí hay una primera impronta donde juega la pulsión. Entonces, hay un objeto que se puede crear, hay un sujeto protagonista de sí mismo, pero también creador de un objeto, en donde si hay la pasividad, ¿no? Que es el trastorno hacia lo contrario, o se vuelve esa energía en contra de la persona propia, o se genera una represión, pues la pulsión no es sublimada y aparece una primera impronta, el sujeto se inmoviliza, no hay creación, y aparecen pues aspectos de somatización. Aquí el cuerpo y estas acciones son absolutamente inconscientes. Sin embargo, cuando se hace posible la movilización de las metas y una búsqueda mediante la imaginación entre posibles soluciones, es posible que me posicione en una impronta B, sobre todo si está el planteamiento como objetivo, y entonces genero una solución, aparece un nuevo objeto, que sería un objeto creado. También aparece un cambio en la subjetividad y podemos decir que hay un nuevo sujeto, o porque el mismo sujeto se interviene, ¿sí? En un proceso creativo y aparece como nuevo sujeto y crea significado. Entonces, todo este proceso, cuando se da como tal, pues estamos generando la sublimación, o en este caso un proceso simbólico, ¿no? Y bueno, para terminar, podríamos decir que al aproximarnos a la experiencia artística, se encuentra, ¿no?, que las actividades artísticas hacen la función de mediar la realidad que bloquea los deseos y la fantasía en que son cumplidos. Entonces, el arte constituye un reino intermedio que facilita, ¿no?, estos procedimientos. Y bueno, en este sentido, la percepción es un mecanismo común a los procesos humanos y creativos. Se moviliza entre el cuerpo y los afectos en una mutua correspondencia y de manera simultánea. Y finalmente, no podría existir la experiencia artística sin la movilización de emociones y sensaciones, en donde el cuerpo es protagonista porque expande su conciencia. Cuando expande su conciencia, entonces se resignifica. Si no hay conciencia, no hay resignificación. Los otros procedimientos donde no hay transformación, no hay conciencia. Son mecanismos que se suceden precisamente de manera mecánica, ¿sí?, sin transformación. Sin embargo, aquí cuando se vuelve el cuerpo protagonista, pues hay conciencia y es posible resignificarse a través de la experiencia artística. En fin, termino por hoy.
Muchas gracias, Guadalupe, por tu exposición. Muy motivadoras ideas las que planteas a partir de la resignificación de la corporalidad. Y pues es el turno de Renato Bermúdez Dini, quien nos va a hablar sobre la apuesta de los cuerpos. Tienes la palabra, Renato. Gracias, Ronald, y gracias también a Claudia y al resto del comité organizador, ¿no? Por todo Renato, ¿te encuentras conectado? Aquí estoy. ¿Me escuchan? Yo sí lo escucho muy bien. Sí, te escuchamos. Creo que Ronald fue el que Nada más, Guadalupe, si puedes quitar tu presentación, por favor. Sí me escuchan, entonces. Ok. Les daba las gracias, ¿no, Ronald, a Claudia y al resto del comité por todo el trabajo de organizar este congreso, sobre todo en un formato como este. Bueno, yo quisiera compartir, más que leer, realmente quisiera como compartir una serie de imágenes. A ver si me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor. No sé si alguien me pueda decir si la ven. Sí, se ve bien. Ok, muy bien, gracias. Compartir una serie de imágenes, ¿no? Y de ideas y ir un poco comentándolos, a ver si después también tendremos tiempo para discutir un poco, ¿no? La idea central que quisiera proponer es la de la apuesta de los cuerpos, ¿no? Para pensar un poco en estrategias de activismo artístico y de resistencia política, específicamente en el caso de Venezuela, de la Venezuela del socialismo del siglo XXI, además. Estas muy particulares condiciones políticas, un poco tratando de responder al tema que nos convoca aquí, ¿no? Que son estas aproximaciones heterodoxas, digamos, ¿no? A la idea del cuerpo. Entonces, bueno, comienzo con esto. Para introducir el tema, primero quería un poco contar, ¿no? Resumidamente, un fragmento de este trabajo documental del cineasta británico Adam Curtis, titulado All Watched Over by Machines of Loving Grace, en el que hace una miniserie documental de tres episodios en el que cuenta un poco la historia de las máquinas y de la computación específicamente como una historia que prometía, ¿no? Un nuevo estadio, ¿no? Para la humanidad, uno supuestamente más democrático, más justo, ¿no? Es muy interesante un segmento, una parte del segmento introductorio de los tres capítulos en el que se muestra como una asociación muy vertiginosa de imágenes de personas haciendo cosas en distintos tipos de máquinas y computadoras. Y en la escena siguiente, que es un poco lo que se ve aquí a la derecha, una fila, ¿no? De personas dispuestas de manera muy dócil frente a las computadoras en un supuesto ecosistema equilibrado y demás, ¿no? Esto es un poco, creo que la serie documental en general retrata lo que autores como Franco Bifo Berardi han llamado el semiocapitalismo, ¿no? Esta transformación del sistema capitalista industrial a uno postindustrial, desobjetualizado, digamos, ¿no? De especulación semiológica y de la información, ¿no? Pero me parece interesante que algo que se deja ver en la propia serie es que no todo es completamente desobjetualizado, ¿no? Sino que ha habido distintos momentos en los que se recurre de una manera radical a la corporización, ¿no? Y de hecho, después de estas imágenes que les comparto aquí, las siguientes son una serie de protestas, ¿no? De personas en la calle protestando, respondiendo un poco a las distintas crisis sociales y económicas que ha producido este sistema a lo largo del mundo, en lo que yo creo que se podría atajar un poco del pensamiento de Fred Jameson como una reducción al cuerpo, ¿no? Una manera de recurrir y orientarnos y concentrarnos desde el cuerpo para conducirnos, digamos, ¿no? Hacia este panorama tan fragmentario y crítico que es nuestra existencia actualmente. Y esto que acabo de resumir de esta serie creo que se puede ver en distintos casos digamos, lo que se ha llamado el movimiento altermundista, ¿no? Desde el levantamiento del ZLN en Chiapas en el 94, la contracumbre Seattle en el 99, el carnaval contra el capitalismo en Quebec en el 2001, o la otra contracumbre en Génova, igual en el 2001, o el movimiento de los indignados en 2011 en España, o el Occupy Wall Street también en el 2011 en Nueva York. E incluso creo que se podrían conectar con casos más recientes como aquí en México el Yo Soy 132, o aún más reciente el año pasado el estallido social que se dio en Chile. Todos estos casos creo que se conectan un poco con esa forma de recurrir al cuerpo, de corporizar estas experiencias
frente a este sistema más bien supuestamente desobjetualizado, ¿no? Informático. Me interesan particularmente estos casos porque creo que en medio de esas protestas se hace evidente que un poco lo que me interesa a mí abordar, o el área que me interesa, los vínculos entre el arte y la política, ¿no? Donde, digamos, lo estético y lo político no se entienden como cosas distintas, sino que lo estético forma parte de la puesta en escena de lo político, ¿no? Un poco como diría Chantal Mouffe, o por otra parte, donde lo político o la política es una repartición de lo sensible, ¿no? Así es. Entonces, me interesa ese tipo de casos por eso, pero aún más específicamente porque esa relación entre el arte y la política pasa a través de la apuesta del cuerpo, ¿no? Donde poner el cuerpo es también apostar por él, apostar por una forma distinta de hacer política a través de recursos de experimentación artística que colindan también con estrategias de activismo, ¿no? Y eso es un poco el tema que quisiera tratar, la idea del activismo artístico. Me gustaría definir brevemente el término, estas relaciones arte-activismo, contrastarlo con otras definiciones más cercanas al terreno de lo latinoamericano y específicamente concentrarme en el caso venezolano, ¿no? Para tratar de caracterizarlo de una forma diferencial y precisamente pues, heterodoxa. Entonces, quisiera partir para definir la idea del arte activista del trabajo de Nina Felshing, este importante libro editado por ella titulado But Is It Art? ¿No? O preguntando si el arte con el espíritu del activismo es realmente eso, arte, ¿no? Para ella en este libro el arte activista es precisamente una práctica como de una cosa intermedia, una especie de sí, pero a la vez no, ¿no? De prácticas que tienen un pie, dice ella, en el mundo del arte y otro en el mundo del activismo político, en los movimientos sociales. No son exactamente política en su sentido de militancia o de partidismo, ¿no? Pero tampoco son exactamente arte en un sentido como más institucional. Son una cosa intermedia que, sin embargo, ella no puede negar, responden a un legado del arte conceptual, ¿no? De este momento de experimentación como de los 60, y que ella resume en estos puntos que yo enlisto aquí, que les comento brevemente. El arte activista suele recurrir a prácticas que son procesuales, es decir, privilegia más bien el trabajo, no tanto un fin último, un objeto, una pieza. Por lo general ocurren en pasamientos públicos, esto es fundamental. Recurre a estrategias de performance y de happenings, y aquí el cuerpo ocupa un lugar central, digamos, en la práctica. Suele utilizar medios de comunicación masivos que están a la mano y que son de fácil acceso, ¿no? Y todo esto, ¿no? Todo lo anterior ocurre a través de procesos colaborativos. Esto es fundamental y es lo que haría que la apuesta del cuerpo, ¿no? Fuese una herramienta para ella protagónica en estos procesos del arte activista como una forma de autorrepresentación, ¿no? O de representación directa, podríamos decir, y que convierta precisamente esas prácticas en catalizadores críticos. Esto es algo en lo que Felshing no está sola, digamos, sino que otros autores que se puedan relacionar allí, por supuesto el trabajo de Lucy Lippard desde la teoría del arte contemporáneo, que ya casi 30 años antes había planteado estos cruces. No utilizaba la idea del arte activista, pero sí pensaba en que el arte conceptual era una suerte, dice, de compañero de viaje, ¿no? Del fermento político de la época, finales de los 60, principios de los 70. Hay muchos autores que se podrían pensar en esa misma línea. Nato Thompson, Boris Groys, más recientemente incluso Gregory Cholet, pero a mí me interesa particularmente concentrarme en la propuesta que hace la red de conceptualismos del sur, porque me parece una manera mucho más localizada, digamos, de entender o de entrar a esta discusión del arte y el activismo en Latinoamérica. Particularmente me interesa una propuesta que hacen de este concepto en una exposición que presentan hace algunos años en el Museo Reina Sofía en España, titulada Perder la forma humana. Esta red es una plataforma que reúne distintos investigadores dentro y fuera de Latinoamérica. Trabaja precisamente, ¿no? Como recuperando el potencial político de ciertas prácticas conceptuales de Latinoamérica en esas décadas 60, 70, 80. Y en esta exposición proponían este concepto de activismo artístico, que si se fijan, de entrada, en primer lugar, es como la inversión, ¿no? De términos de lo que comentaba antes. No es arte activista, es activismo artístico. Invertir eso, es decir, dicen ellos, cambiarle el apellido, ¿no? Que lo activista no es un apellido, sino el nombre propio, implica hacer énfasis en lo social, ¿no? En la dimensión política, ¿no? Y en producir formas, ante todo, de relacionalidad, que son también estéticas, por supuesto, pero sobre todo son formas de relación social. Y hay una serie de características que me parecen importantes detallar y que me van a permitir entrar a continuación en el caso específico que me interesa estudiar, que es el venezolano. En primer lugar, estas prácticas de activismo artístico tratan de intervenciones directas en el espacio de la esfera pública, digamos, y que es algo que se produce a través de relaciones colaborativas, ¿no? De personas que podríamos llamar dentro y fuera del ámbito de lo artístico, ¿no? Y esa sería la siguiente
característica, que ese dentro y fuera nunca queda del todo claro, se diluyen esas divisiones, ¿no? Porque no requiere estas prácticas de activismo artístico de ningún tipo de conocimiento especializado, digamos, ni técnico, ni conceptual, ni de ningún tipo. Un poco en lo que Marcelo Expósito, que es parte también de esta investigación, llama talleres colaborativos, ¿no? Algo que es un saber mucho más horizontal, que se produce de manera orgánica, digamos, en el espacio público. Todo eso se produce a través de lo que ellos llaman una materialidad débil, ¿no? La caracterizan de esta forma para referirse a pues, materiales, procesos, prácticas que sean muy fáciles de acceder a ellas porque son económicas, porque son reapropiables, y en ese sentido porque pueden maximizar su circulación, ¿no? Haciendo énfasis en el carácter relacional. La siguiente implicación me parece interesante porque incluso se podría conectar con algunas cosas que mencionaba antes Guadalupe en su intervención, ¿no? Sobre la abolición de la distancia entre el objeto y el sujeto. En realidad no hay una distinción entre estos dos términos, ya que la puesta del cuerpo es lo fundamental, ¿no? Poner el cuerpo es devenir sujeto y objeto a la vez. Y eso tiene que ver, por último, con que ninguna de estas prácticas se centra realmente en la producción de objetos, sino que su énfasis es en la producción de prácticas de relación social. Ahora, lo interesante de esta caracterización que hace la red de conceptualismos del sur tiene que ver más bien con una carga ideológica con la cual solían ligar o ejemplificar estos conceptos que tienen que ver con casos, ¿no? Alineados sobre todo como una militancia sólida de izquierda, ¿no? Durante, sobre todo, las dictaduras militares del cono sur. Pensamos en casos como el Siletazo en Argentina o el colectivo Acciones de Arte en Chile, el Taller NN en Perú, en fin, casos que se reconocen más bien como cercanos a la izquierda. Y sin embargo, a mí me interesa rastrear este concepto en un caso contemporáneo venezolano que claramente no se puede alinear con esa caracterización, y es allí donde quizá entraría la dimensión heterodoxa de la perspectiva que quisiera yo compartirles al analizar este caso, ¿no? El caso venezolano que me interesa analizar es uno reciente, que inicia en el 2017 con una serie de protestas que se dan a partir de una decisión bastante amañada del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las responsabilidades de la Asamblea Nacional, es decir, del Congreso, ya que la mayoría del Congreso estaba tomada por partidos de oposición, ¿no? Recordemos que en Venezuela desde el 98, con el ascenso de Hugo Chávez al poder, gobierna su partido, ¿no? O los partidos en los que se ha transformado ese proceso inicial. Y bueno, de allí viene el conflicto del que yo quisiera hablar, ¿no? Un conflicto que claramente no se alinea a la izquierda, como los casos que mencioné antes, sino que es todo lo contrario, ¿no? Y que de hecho mi propuesta es que no se alinee en ningún partido, pues de ninguna perspectiva política sólida o específica. Quisiera resumir brevemente 4 casos. Por una cuestión de tiempo voy a pasar un par de imágenes nada más de cada uno de ellos y luego hacer un par de comentarios finales. Son 4 casos, todos surgieron más o menos en este mismo momento de protestas del 2017 que siguen más o menos abiertos, ¿no? El primero de los casos es Dale Letra, es un colectivo de conformado por distintas personas que vienen de distintas áreas, que trabaja con esto que ven aquí, que es la conformación de una especie de alfabeto móvil que les permite escribir a escala monumental, ¿no? En las protestas, ¿no? Y de forma colaborativa, ¿no? Activando la dimensión performativa no solo del cuerpo, obviamente, sino creo también del lenguaje. Son una serie de consignas que articulan, como ven en la imagen, cada una de las personas porta una de estas letras, que también creo que se nota es un material muy precario, ¿no? Muy fácil de replicar. Y se reúnen antes de los actos de protesta un poco para decidir cuáles son las palabras, las consignas, las ideas que quieren circular y aportar a lo largo de las movilizaciones. Es un colectivo que lo que reivindica es básicamente darle letra al cuerpo, ¿no? Corporizar la palabra, por otra parte. Muy cercanos a ellos está este otro grupo, las Pilaneras, conformados sobre todo, no solo, pero sobre todo por mujeres, que trabajan reapropiándose de la tonada del pilón, una tonada propia del folclore venezolano, tanto como de trabajo. La reapropian, la recomponen con consignas que tienen que ver con protestas, sobre todo por la precariedad de los sistemas básicos, ¿no? de salud, de educación, de servicios, en fin, de la Venezuela contemporánea. Trabajan muy de cerca en estas acciones, las que, como ven, portan mandiles y instrumentos y digamos, elementos de cocina. Trabajan muy cerca en estas acciones también con Dale Letra, que es un poco lo que ven aquí, ¿no? Un poco juntando los trabajos y los esfuerzos. Un tercer caso que me interesa de estos activismos es el Bus TV, un grupo de ciudadanos que se organiza para armar un noticiero y una forma de periodismo comunitario, hiperlocal y offline. Esto es fundamental, ¿no? Trabajan
como ven aquí, a bordo de autobuses, de allí el nombre. También creo que pueden ver los materiales, es apenas un marquito como de cartón que recrea la forma de una televisión, ¿no? Y trabajan un poco replicando ese sistema, ¿no? Con una persona que lee, una persona que hace de productor y que ayuda. Y todo esto ocurre después de un muy largo e intenso proceso de trabajo comunitario donde arman como digamos, una agenda de comunicación y de información, reivindicando un poco la capacidad que tienen las comunidades de generar sus propios procesos de información y de circulación y no legar esa tarea, digamos, a los medios de comunicación públicos, privados, en redes sociales. Aquí ven algunas otras imágenes de este caso. Y por último, un caso un poco más heterogéneo, digamos, el Labo Ciudadano, laboratorio, como dice su nombre, una plataforma, digamos, multidisciplinar que reúne distintos tipos de acciones eh, y que sobre todo reivindica el carácter, digamos, festivo de las protestas, ¿no? Y de recuperar el goce del espacio público, sobre todo en un momento de profunda violencia y represión como la que atraviesa actualmente Venezuela. Aquí ven algunas imágenes de esa dimensión como del goce y de la fiesta, ¿no? Que suelen trabajar. Y también tiene una línea muy interesante que tiene que ver con acciones pedagógicas, con talleres, como este que ven aquí sobre la política del cuerpo. Consistía en trabajo documental, pero también derivas por la ciudad y procesos de mapeo. Y me interesa sobre todo una serie de trabajos en particular que llaman birras despolarizadas. Birras son cervezas, es decir, como juntarse a tomar en espacios públicos, ¿no? Y reunir a gente en general, ¿no? Distintas áreas, con un par de invitados puntuales para discutir temas específicos que suelen, de hecho, conducir a la polarización, ¿no? De la opinión pública. Temas que por lo general tienen que ver con cosas políticas, precisamente, ¿no? Y despolarizar el debate a través de este acto mucho más cercano, ¿no? E íntimo, ¿no? De conversar en el espacio público, ¿no? Es un encuentro que han hecho varias veces desde su creación como colectivo, que tratan siempre digamos, desplazar a lo largo de la ciudad, de Caracas sobre todo, y ahora lo están haciendo también en digital, eso quizás pueda comentarlo un poquito al final. Mi idea al presentar estos 4 casos, de manera muy resumida, era intentar pensar por qué es una aproximación heterodoxa a la idea del cuerpo y del activismo, y creo que tiene que ver básicamente con cómo entienden y cómo pretenden hacer y pensar lo político, ¿no? Y esto lo pienso junto con Chantal Mouffe, ¿no? Para quien lo político no es, como solemos pensar, no deriva solo de la idea de la polis, es decir, de la ciudad, de lo común, sino también, dice ella, del polemos, es decir, de la polémica, de la disputa, del desacuerdo, del disenso, ¿no? Para ella es fundamental entonces hacer una distinción entre la política y lo político. La política tendría que ver con el sistema tradicional de nuestras instituciones, ¿sí? Electorales, partidos, ¿no? El gobierno y, en fin, toda esta burocracia. Y lo político, en cambio, tendría que ver con una forma de antagonismo que atraviesa todo lo demás, toda nuestra vida, incluida la política. Y para ella lo político, lo fundamental es convertir esas formas de antagonismo en agonismo. La idea del agón, de la disputa, ¿no? Del encuentro, pero conflictivo, ¿no? Donde, como dice esta pequeña cita que les comparto aquí, donde esta perspectiva agonista reconoce que el adversario es fundamental, ¿sí? Porque entendemos que es un sujeto con el que, digamos, tenemos en común ciertas ideas sobre lo que es la democracia, la libertad, la justicia, pero no estamos de acuerdo sobre cómo interpretar o cómo aplicar esos conceptos. Entonces, reconocer esos adversarios es fundamental para este proceso agonista, y creo que eso es un poco lo que hacen estos casos de activismo artístico en Venezuela, tratar de pensar la política desde el cuerpo, por supuesto, pero también desde la experimentación en la calle, con lenguajes más o menos artísticos, de otras formas que escapan al lenguaje institucional, tanto del arte, claro, pero también de la política usual, digamos. Ahora, todo esto, y para ir cerrando, es una parte, digamos, de una investigación que realicé durante mi maestría hace algunos años, y que coincidió el inicio de esta investigación con que yo estaba leyendo este libro de Le Breton, Adiós al cuerpo, y pensaba un poco qué tipo de cuerpos era el que se estaban pensando en este momento de nuestras vidas, ¿no? Y a lo largo de la investigación, y cuando me iba topando con estos casos que confrontaban y que retaban las ideas tradicionales de arte, cuerpo, política, espacio, me di cuenta que no se trataba tanto ya, como podría uno pensar al leer el libro, de imaginar un cuerpo que es prescindible o que es obsoleto, sino más bien de un cuerpo que es expandido, un cuerpo que se articula sociotécnicamente con otras cosas y que se desborda, por supuesto, a través de estas estrategias que traté de resumir sobre el activismo artístico. Y es desde ahí, desde donde creo que podría tener sentido esta pequeña cita que extraigo aquí de este libro, que dice: cualquier cuerpo contiene la virtualidad de innumerables otros cuerpos que el individuo es susceptible de exteriorizar.
es así como pienso que la heterodoxia de estos casos que trato de compartir aquí sobre Venezuela tiene que ver con cómo construir un cuerpo que es social, que es intersubjetivo, que es agonista y que hace todo esto apostándose, ¿no? Apostando por sí mismo, por esa radical corporización, frente a unas condiciones muy críticas que escapan a la discusión tradicional o maniquea de izquierdas y de derechas, ¿no? Pues con esto cierro, tampoco quisiera abusar mucho del uso de la palabra, más bien esperar para compartir el espacio de preguntas y de comentarios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Renato, por tu intervención. Y bueno, pues en general agradecer las intervenciones de Daniela, de Guadalupe y la tuya en el marco de la mesa número 11 sobre corporalidades en las artes. Habida cuenta que este es un tema bastante apasionante porque nos moviliza también a pensar el cuerpo en otros tipos de situaciones y contextos, incluso en contextos de resistencia como lo que planteas en el contexto de Venezuela, o pensar el cuerpo, la corporalidad en las múltiples miradas y significados que puede tener, incluso desde las propias formas locales de entender nuestra construcción de la corporalidad en relación con el ser movimiento, el ser organizaciones, el hacer política, etcétera. Y claro, la forma en el que el movimiento corporal en la danza también es un elemento importante en el que se van constituyendo formas creativas y dinámicas para todas y todos. Pues bien, se daría la palabra a pues Claudia, quien nos acompaña con el tema de la moderación de preguntas. Muy bien, pues muchas gracias, Ronald. Aquí estamos con las preguntas en el Facebook. Voy a comenzar con las preguntas en el Facebook. Mandan felicitaciones, saludos para todos. Hay 3 preguntas para Daniela, concretamente. Daniela, dice Israel Chavira, ¿cómo diferencias una obra de una serie de exploraciones sensoriales dirigidas? Es decir, ¿qué podría separar una experiencia de sensibilización de una obra y qué papel juega ahí la presencia? Felicidades también. No sé, te digo todas las preguntas, Daniela, puedes anotar para que por favor las contestes en tu intervención. Alicia Ofelia te pregunta, ¿qué papel juega la historia de vida del espectador o participante, su cultura, su educación corporal, estética y artística en la generación del recuerdo? Saludos y abrazos. La siguiente pregunta, o sea, en el primero son cómo diferencias la obra de las exploraciones sensoriales y de las experiencias de sensibilización. La segunda, ¿qué papel juega la historia de vida? La tercera, de Adriana Delgado Feldenkrais, pregunta a Daniela si estás considerando el espacio interior como factor principal o si eso está incluido en el encuentro con lo llamado el duende, en donde seguro que la presencia es tal. Y para finalizar, Nadia Caro te pregunta, Daniela, para proponer en algún lugar tu proyecto y si fuera necesario definirlo, ¿qué reflexión entre obra y no danza o performance? Te manda un abrazo. Eso, Daniela, si quieres, por favor, hola, tomar la palabra. Sí. Gracias. Gracias por las preguntas. Las intentaré decir en orden, las respuestas. A ver, va uno. Ok. La diferencia entre las exploraciones corporales, así entendí la pregunta, como cuál es la diferencia entre las exploraciones corporales con llevarlas a escena, podría decirse. Para mí creo que esta diferencia de la propiocepción, que mi propiocepción se proyecte hacia el otro. Las exploraciones corporales, por ejemplo, yo que las he experimentado en clases, son para mí y para mis compañeros con los que voy a bailar. Pero nada de lo que yo estoy generando en ese momento, en ocasiones, hay ocasiones que sí, pero la mayoría surgen solamente entre nosotros quienes estamos realizando la obra. Entonces, yo creo que, mi propuesta es llevar a que estas experiencias las tenga un poquito en vivencia corporal el espectador.
más que solamente el bailarín sepa, bailarín con bailarín podría llamarse estén en cierta sintonía de saber, pues es que si cuando hace así con el cabello me da el aire, si no, eso como bailarines lo sabemos nosotros porque bailamos cerca, pero con el espectador, como hay una distancia entre la obra y el espectador, creo que podría como explotarse un poquito eso que nosotros como cercanos, como bailarines, ya conocemos del otro, permitir que el espectador lo conozca y crear diferentes tipos de presencia. Por ejemplo, ya no sería solamente esta presencia de cara de contemporáneo, sino una presencia en que huela mi cabello, una presencia en la que mi ropa huela de cierta manera, una presencia en la que mi tacto con la otra persona también sea importante como presencia. Y eso sería como mi respuesta. Espero ya se haya resuelto. Otra pregunta, que era la de Alicia, creo, ¿cómo integro lo de la historia de vida y experiencias de las personas que llegan a experimentar este tipo de aspectos? Con mi obra me di cuenta que sí, yo como decía que la estimulación puede ser controlada y puede ser pues muy, muy buscada, controlada en el sentido de que yo elijo que sea esto, elijo que sea esto y elijo que sea esta otra cosa y no otras. Pero eso no equivale a que sé qué es lo que le voy a evocar a la otra persona. Por ejemplo, yo llamo como evidencias porque en ocasiones hay ciertos estímulos que en relación con un recuerdo que tengamos, se despiertan, pero no siempre sucede que esta estimulación que tuvimos por la obra, por ejemplo, que de niña yo haya ido a un campo, haya estado en un picnic con la familia, que el perro, el árbol, la comida, yo podría pensar como una cosa muy, lógica, podría decirse, es de que algún elemento que estuvo ese día haya estado en la obra y eso me haya detonado el recuerdo de ese día de picnic con mi familia. Pero en ocasiones no es así. En ocasiones son cosas totalmente fuera de el suceso, el recuerdo que tengo, y eso por alguna causa, por alguna razón mental que no entiendo, o quizás sí entiendo, pero no sé cómo explicarlo, se relacionan. Entonces, experiencias, al menos en mis obras, fueran siempre agradables. Pasaba de que a veces no era agradable. Entonces yo, aunque supiera yo que para mí es un estímulo agradable o no... Ay, creo que me quedé trabada. Ya no se te oye, te escuchas bien. Ok, por ejemplo, lo que para mí es agradable, para el otro puede llegar a no ser agradable. Entonces hay cierto descontrol en ese aspecto de no saber con qué reacciona y de qué manera reacciona el otro ante lo que yo le estoy ofreciendo. Y sí, sería como una cierta, pues sí, ser consciente de que la historia del otro va a afectar como su percepción, pero no puedo controlarlo como desde fuera, ya que puedo sí como ver ciertas acciones muy explícitas, pero en ocasiones no hay reacciones explícitas, sino solamente surge la imaginación. Y bueno, otra pregunta de Adriana, que es de lo del espacio, que si el espacio interior era mi factor principal o si estaba relacionado con el evento que decía como duende. Sí es un tanto el espacio interior, ya que es, como digo, lo de la propiocepción es como un aspecto que me da a mí las herramientas
para generar danza y generar presencia desde otros puntos, pero ya no es como relacionándolo con la primera pregunta de diferenciándolo con las experiencias, con las exploraciones corporales. Las exploraciones corporales creo que son estos espacios internos con lo que yo me quedo y en cambio lo que surge en el duende o lo que yo también quisiera como enfocarme es más allá de lo que yo ya conozco en mí, proyectarlo y tratar de llevarlo hacia otro y darle como esa posibilidad de que lo conozca en sí mismo. Y no sé, espero haya respondido esa. Y la última, sí, como la reflexión del proyecto que llegué a mencionar, que por la que me llevó esta investigación, creo que cabe más entre performance y también en algún punto lo sugerí quizá como una experiencia cinética, ya que existía mucho el contacto entre cuerpo y cuerpo. Y ya, sería todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Seguimos, encontramos aquí otra pregunta para Guadalupe. ¿Puede utilizar uno la danza como terapia para sacar algunos malestares anímicos como la depresión? Sería una pregunta. Otra pregunta importante para Guadalupe también. ¿Cómo puede concretarse la experiencia estética? Es decir, ¿cómo un espectador puede definir ser parte de una obra artística o nada más ser parte de una presentación? ¿Eso se relaciona con las pulsiones? Sí, de hecho, buenas noches. Sí, sí se relaciona con las funciones. De hecho, tiene que ver con la percepción. En la medida que tú te involucras en la obra como espectador, pues tienes la percepción, podríamos decir, de los 5 sentidos, ¿no? Está la vista, está el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Estamos acostumbrados a que prevalece la vista por sobre todos los demás sentidos. Y en este sentido, vamos, propiamente dicho, la experiencia que tenemos de la realidad se ha parcializado mucho, porque en la época en la que todo es visible, en la que todo resolvemos a través de la pantalla, hemos minimizado la percepción a través de otros sentidos. Pero un espectáculo en vivo, pues se hace presente en todos nuestros, las posibilidades de nuestra percepción. Y en esa misma medida en que yo soy consciente de esa percepción, amplió mi conciencia personal, ¿sí? Por ejemplo, a través del oído, de la sensación de estar presente en el sentido del tacto y la vista, en fin, el ambiente y todo el contexto, ¿no? Entonces, la experiencia también es para el espectador, por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias. La otra pregunta, Guadalupe, dice Darmalma Loredo Cabrera, ¿puede uno utilizar la danza como terapia para sacar algunos malestares anímicos como la depresión? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, una de las funciones de la experiencia artística podría ser arte terapéutica, ¿no? La idea es que, bueno, hay que conectarse con la interioridad y entonces facilitarse a sí mismo ciertas experiencias y de preferencia hacer un acompañamiento con una persona que tenga la experiencia en esto, ¿no? Porque, bueno, podríamos tocar otros aspectos que en vez de ayudarnos y llevarnos hacia adelante a un proceso de sublimación en el que la meta sea de orden superior, podríamos tocar aspectos que nos puedan empantanar o dejar, ¿no? En esa impronta de la que yo les explicaba, si no lo sabemos manejar. Uh-huh. Y bueno, no es que no salga algo desconocido, finalmente la experiencia siempre
se expresa con algo que ya está adentro de nosotros. No hay nada nuevo en esto. Pero en términos como de terapia, yo diría que sí es importante, si bien trabajarlo directamente con un profesional en el área. Sin embargo, de cualquier manera, el trabajo corporal vivido desde la propia intuición, desde la propia sensibilidad, como un ejercicio personal, es muy liberador, muy, muy liberador, ¿no? De cualquier manera, porque estamos haciendo contacto con esta corporalidad, generando conciencia de esta corporalidad y estamos expresando el interior a través, ¿no?, del cuerpo. Y entonces eso pues siempre genera un trabajo positivo, ¿no? Acomoda nuestras emociones. Muy bien, muchas gracias. Hay comentarios de García Karina, gracias por las perspectivas. La danza se resemantiza, no entiendo muy bien qué quiso decir. Jimena Espinosa, gracias. Aure Flores comenta un escenario de Venezuela y de sus cuerpos bastante interesante. Felicidades por la presentación. Para Renato, tenemos una pregunta para Renato del doctor Francisco Gómez Montt. ¿Qué opinas, Renato, de las psicopatologías del capitalismo cognitivo de Bifo Berardi? ¿Crees que el arte tenga valor clínico ante estas nuevas fenomenologías? Y la inteligencia artificial, de Bifo Berardi, la inteligencia artificial. Gracias, Francisco, por tu pregunta, y que me parece muy chistoso el slip, ¿no?, de la inteligencia artificial y lo que escribió en lugar de Berardi. Pero yo me temo que no conozco tan a profundidad el trabajo ni de Berardi ni de Terranova como para darte una respuesta o una reflexión lo suficientemente profunda, ¿no?, sobre algo tan específico como lo que planteas. Pero sí quería como comentar que me interesaba entrar o presentar el tema entrando desde la idea del semiocapitalismo, porque creo que reta de alguna forma la concepción tradicional o usual que podríamos tener del cuerpo, ¿no? Y pensar el cuerpo más allá del cuerpo en conexión quizá con otros dispositivos, con otras plataformas, no necesariamente en una acepción cyborg quizá, como la que han abordado otras ponencias en el Congreso, sino más bien desde esta dimensión de las prácticas de relación social, ¿no? Como por ejemplo la que yo intenté describir del activismo artístico. Entonces, diría eso como manera general. Y luego quisiera conectar eso con algo que se me fue por cuestiones de tiempo. No pude contar durante la ponencia, que tiene que ver con cómo reimaginar precisamente el cuerpo en estas condiciones, ¿no?, tan particulares durante la pandemia. Muchas de esas experiencias que reseñé en el caso venezolano han tenido que precisamente como recurrir, ¿no?, digamos, al llamado giro Zoom, ¿no?, cómo zoomificar, ¿no?, todas sus prácticas, una cosa que puede resultar de hecho paradójica, ¿no? Pensar en cómo apostar por el cuerpo como una estrategia de resistencia y de confrontación política, pero desde esta dimensión, ¿no? Y quizá quisiera conectar eso con la pregunta sobre la danza. Yo me temo que no es mi área de estudio, no podría opinar con propiedad sobre eso. Estoy seguro que hay muchos otros colegas que en las mesas de ayer, por ejemplo, que podrían dar una opinión mucho más formada, pero me hacía pensar esta pregunta de la danza en que uno de los casos que presenté, el Labo Ciudadano, hace un par de meses, de hecho, durante la pandemia, y digamos, como que imaginó una serie de talleres digitales, claro, y uno de ellos tenía que ver con la performatividad del cuerpo. Entonces era muy interesante porque implicaba imaginar el cuerpo desde otra perspectiva y en conexión, en una articulación sociotécnica con esto que estamos viviendo en este momento, ¿no? Un poco con lo que pasa con este congreso. Y había ejercicios que tenían que ver con la danza, por ejemplo, pero la danza en relación, por ejemplo, con esto, ¿no?, con el encuadre que da la cámara, ¿no?, de la videocámara, digamos, y no sé, con entrar y salir de la toma y con cómo entender nuestros cuerpos cuando vemos y somos vistos, en fin, como que me parecía que eso podía activar, no sé si nuevas fenomenologías, que es lo que planteabas en tu pregunta, pero sin duda sí creo nuevas ontologías, más bien, ¿no?, unas ontologías mucho más horizontales o relacionales, ¿no?, como plantearían Manuel de Landa o Bruno Latour, ¿no? Pues eso, no sé, espero haber contestado tu pregunta, Francisco. Bien, y por último, Renato, hacen un comentario en relación a cómo ves el activismo, cómo es esta complejidad del activismo
en relación al anonimato que pretende darse como un solo cuerpo, pensando en los movimientos feministas de estos últimos tiempos, ¿no? Que no sé si puedas visualizar esta apuesta de los cuerpos en ese sentido de los que las mujeres han hecho y pues, si es posible pensarlo como una estrategia de activismo artístico. Ok, no estoy del todo seguro de haber entendido bien como el enfoque de la pregunta. Se cortó un poco, Claudia, no te oí lo último Sí, que me... sí, un poco lo que el planteamiento es si estos movimientos feministas que son un activismo, es que internet está inestable. A ver, déjame ver si ya. Ya te escucho bien. ¿Escuchas? Ya. Ya me escuchas. El planteamiento es si estos movimientos feministas, este activismo feminista puede ubicarse en esta puesta de los cuerpos como un activismo artístico. Por el anonimato, por esto, el encapuchamiento, por la unidad de movimiento, ¿no? Todo esto, que bueno, finalmente no es que estén haciendo arte las chicas, pero bueno, en ese sentido es la pregunta. Claro, ya me quedó clara, gracias. Sí, definitivamente no creo que ninguna de esas acciones, ahora pienso específicamente ya no en el caso venezolano, sino en el mexicano, ¿no? No sé si por ahí va la pregunta, pero pienso como en las acciones recientes, ¿no? México, de las distintas luchas de los movimientos feministas, y sí, creo que no se trata de acciones ni artísticas ni tampoco políticas, en un sentido tradicional, para ninguno de las dos. Y bueno, yo me atrevería, pero esto es mi opinión personalísima, claro, sí, a pensarlas dentro de esta idea del activismo artístico, de los activismos artísticos. En tanto, precisamente tratan de desbordar y de reimaginar y de poner en práctica otras formas, tanto para la experimentación de las artes, ¿no? Las distintas, sí, digamos, recursos al cuerpo y a distintas prácticas gráficas, ¿no? Pero también de retar y de desbordar y de reimaginar los modos tradicionales en los que entendemos la política y cómo hacemos política y cómo nos entendemos. Y allí la dimensión agonista y el desacuerdo que yo planteaba hace un rato, creo que podría ser la clave para pensar por qué sí podrían ser imaginadas como prácticas de activismo artístico, ¿no? Porque al menos en el caso mexicano, de nuevo, esta es mi opinión, ¿no? Creo que estas luchas de los movimientos feministas son la gran oposición en términos de desacuerdo y de disputa para el gobierno actual, para la 4T, ¿no? O sea, como que no creo que sea ni el PRI ni el PAN el gran movimiento opositor de este momento, sino como las luchas feministas que precisamente ponen en evidencia la necesidad de abrazar el desacuerdo, es decir, de entender que no tenemos todos por qué estar alineados en una misma idea, ¿no? Y desde ese acuerdo, de esa disputa, experimentar, ¿no? De modos que son inciertos, claro, indeterminados, pero quizá mucho más ricos y provechosos. Claro. Muy bien, muchas gracias Renato, muchas gracias Guadalupe, Daniela. Le cedo la palabra a mi compañero Ronald Céspedes para ir cerrando esta jornada. Muchas gracias, buenas noches de mi parte. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta jornada, tanto sobre la mesa número 11, Incorporeidades en las Artes, y pues mi gratitud también a Claudia Fragoso Susunaga, quien acompañó a mi persona también, y yo a ella, y viceversa, en estos dos momentos de la mesa número 10 y la mesa número 11. Pues bien, una vez más, les agradecemos a todos, todas y todas por habernos acompañado en esta jornada del martes 20 de octubre en torno a estas dos mesas, y les instamos para que nos sigan acompañando en las próximas mesas temáticas que se van a empezar ya a perfilar para el día de mañana en adelante. Pues por mi parte y en nombre de los organizadores de el 10º Congreso Internacional sobre el Cuerpo en el siglo XXI, les queremos dar las gracias y pues les deseamos a todos y todas una muy buena noche y nos vemos mañana.